Damos gracias al Señor porque estamos concluyendo 21 días de victoria, 21 días de gozo en el Señor. Gloria al Señor. Los que no estaban aquí al principio, nuestra hermana Luisa estaba hablando acerca de un evento que se tiene hoy en la Iglesia Católica, acerca de, usted sabe que hoy es el día 21, día de lo que ellos llaman Día de la Patrona de la República Dominicana, aunque nuestro patrón es Cristo Jesús. Nosotros no aceptamos ningún espíritu de idolatría. Yo quiero decirles, mis hermanos, que la Biblia dice claramente que la idolatría es una abominación a Jehová. Y donde quiera que se practica la idolatría, se está desafiando a Dios. Porque Dios dice, no te haga imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y por eso nosotros no usamos imágenes, porque la Biblia lo prohíbe. Y cuando usted hace algo que lo prohíbe la palabra de Dios, usted está desafiando a Dios. Entonces, ese acto que se va a hacer en el día de hoy es un acto de desafío a Dios y de maldición para el país. Pero nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Este país le pertenece a Dios. Esto es tierra de Dios. República Dominicana es tierra de Dios. Y nosotros debemos estar, mis hermanos, opuestos a toda espíritu de idolatría, porque la idolatría lo que trae es maldición donde quiera que se implanta. ¿Cuál es el país más pobre de América Latina? ¿Y cuál es el país más idólatra de América Latina? Entonces, la pobreza y la maldición y la idolatría van juntos. Donde hay idolatría hay mucha maldición y mucha pobreza. ¿Cuál es el continente más rico del mundo? No es África. ¿Y cuál es el continente donde están la gente más pobre y que pasan más hambre? No es en África. Porque es un país muy idólatra. O digo un continente muy idólatra. Porque cada vez que Dios castigó al pueblo de Israel era porque se iba detrás de la idolatría de los pueblos cananeos. Y Dios hasta lo esclavizó en varias épocas. Lo esclavizó en Egipto y lo esclavizó en Babilonia por la idolatría. Entonces nosotros tenemos que oponernos a eso, porque la idolatría es un atraso para toda nación y es una abominación a nuestro Dios, una afrenta a Dios. La Biblia dice, solo al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y por eso rechazamos todo espíritu de imagen en el nombre del Señor. Ustedes saben que este año nosotros tenemos un enfoque evangelístico. ¿Cuántos lo sabían? Gloria al Señor. Entonces, eso quiere decir que la prioridad nuestra, de cada uno de nosotros, debe ser que la gente escuche el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que nuestro país está en crisis, no nuestro país, el mundo entero, ¿verdad? Y miren, mis hermanos, cada vez que la humanidad ha estado en una crisis, lo que ha sacado de la crisis de esa humanidad es un avivamiento espiritual. Y el avivamiento espiritual se caracteriza, ¿sabe por qué? Porque la gente se arrepiente y viene a Cristo y cambia. No es porque se vocee mucho, ni se hable alto, ni usted diga muchas cosas. Donde hay avivamiento, hay gente que se está salvando. Si la gente no se está salvando, no hay avivamiento. No sé si me están escuchando. Entonces nosotros tenemos que provocar un avivamiento espiritual en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero decirles que aunque muchos están engañados en la idolatría y en otras cosas, nosotros fuimos liberados en Cristo Jesús. Y así nosotros debemos de desear que otros sean liberados. Porque hay muchas personas, hermanos, que necesitan un cambio en su vida, pero no pueden zafarse del estilo de vida que llevan. El único que puede dar un cambio verdadero es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Es el único que puede provocar un cambio en nuestro país y el mundo. Entonces, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes. Yo compartí esto varios domingos a través del culto virtual que hicimos, pero quiero compartirlo ahora de manera presencial. Acerca de los 10 factores. Y hay un señor investigador llamado Dr. Lanson, que analizó los factores que intervinieron en el avance tan sorprendente de la iglesia. Y él enumeró algunos factores que influyeron en la expansión de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta
en esta mañana. Primero, el primer factor que él encontró en el estudio que él hizo fue que la salvación de los hombres para los metodistas libres era de suma importancia en el pensamiento, escrito, predicación y en los planes. O sea, ¿por qué la iglesia creció? Porque la importancia número uno en todo lo que se hacía en la iglesia era que la gente se salvara. Gloria al Señor. Yo quiero decirle a mis hermanos que nosotros tenemos que aprender a unirnos al deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? No es que la gente se salve. Es el deseo de Dios. Entonces, ese debe ser el deseo de todo lo lavado con la sangre de Cristo Jesús. Que la gente se salve. Entonces, la iglesia metodista fue una iglesia grande y fuerte porque esa era la prioridad número uno. O sea, la iglesia metodista no nació como una iglesia para formarse como un concilio y cosas así. La iglesia metodista nació como un movimiento evangelístico para evangelizar el mundo. Después se fueron organizando y se organizaron en iglesias, pero en principio ese no era la meta. Ese no era la meta en principio, era un movimiento evangelístico para evangelizar el mundo. En segundo lugar, dice el doctor Lanzo, ¿cuál fue otro factor? Dice, hicieron énfasis en la necesidad de llevar el evangelio a todos los hombres como asunto más importante que aumentar la membresía de la iglesia metodista libre. ¿Qué significa eso? Hay muchas iglesias que, por ejemplo, iglesias tradicionales, y eso se da en países más desarrollados, que hay gente que son de la iglesia, pero solamente son de la iglesia para decir que tienen una membresía, pero no tienen ninguna responsabilidad, ni tienen un cambio en su vida. La iglesia metodista libre hizo énfasis en llevar el evangelio y que los hombres fueran transformados por el evangelio de salvación. O sea, no simplemente que tener la iglesia llena de gente para decir tenemos mucha gente aquí, sino que los que estuvieran ahí fueran personas transformadas por el Espíritu Santo de Dios, que se diferenciaran del mundo y de las cosas de este mundo. En tercer lugar, mis hermanos, dice esta investigación que hizo el doctor Lanzo, que otro de los factores que hizo que el movimiento metodista se desarrollara grandemente fue que el metodismo de su principio era un movimiento evangelístico, como dijimos hace un momento. O sea, nosotros debemos de saber qué significa el evangelio, la buena nueva. Nosotros debemos de saber que nosotros como iglesia estamos aquí para que la gente sepa que puede comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Que Cristo puede darle un nuevo comienzo, que el evangelio puede transformar su vida, que el evangelio puede hacer familia nueva, hombre nuevo, el país nuevo, una sociedad nueva, para honra y gloria del Señor. Entonces nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, volver a lo que nos dio origen a nosotros. En cuarto lugar, dice, ningún sacrificio era demasiado grande para ellos. Miren, ¿cómo llegó el metodismo a nuestro país? Miren, en 1889, Samuel Mills, un hombre que vivía en Ohio, Estados Unidos, él tenía una farmacia y él vendió esa farmacia que tenía y con ese dinero costeó su viaje para ir a llevar el evangelio a una isla del Caribe donde no hubiera iglesia. Él salió de Estados Unidos con el dinero que hizo de la farmacia que vendió y él llegó a Haití. Y cuando llegó a Haití se dio cuenta que ya habían iglesias plantadas y que estaba predicando el evangelio. Entonces él siguió para la parte este de la isla, para la República Dominicana, y llegó a Montecristi. Y cuando llegó a Montecristi, él en burro recorrió el país y vino hasta Baní. Y yo quiero decirle que Samuel Mills está enterrado en Baní, él murió en Baní. Ahí él está enterrado. En Baní porque ahí él murió. Y entonces se dio cuenta que en el país, en ese momento, no habían iglesias cristianas que predicaran en español. En el país habían iglesias cristianas, pero eran iglesias inglesas. O sea, porque aquí había muchos norteamericanos, ingleses que habían venido, principalmente por el lado de Samaná y la Romana. Y en esos lugares habían iglesias, pero solamente se predicaba en inglés. En español todavía no había iglesias que predicaran en español. La iglesia metodista libre fue la primera iglesia que predicó en español en este país.
que fundó una iglesia que se predicara en español. En el año 1889 en Montecristi. Se fundó esa primera iglesia. Pero ¿cómo se fundó? Bueno, ese hombre, él tenía una farmacia, él la vendió y con ese dinero él construyó ese viaje misionero. Y en el día de hoy el evangelio está en el país entero. Porque después de la iglesia metodista llegaron otras iglesias más que Dios mandó también a seguir evangelizando el país. Y hoy, por donde quiera que usted se mueva, hay una iglesia donde se está predicando el evangelio de Jesucristo. Porque ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios nadie la detiene. Nada ni nadie detiene la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos, mis hermanos, que volver a nuestros orígenes. Tenemos que volver a eso, a ese mover espiritual de Dios, a ese mover evangelístico. Que nuestra preocupación sea ver almas salvadas y almas transformadas por el evangelio de salvación. Gloria al Señor. Miren, en quinto lugar, dice el doctor Lanzo que esos hermanos de la iglesia metodista en el principio tenían una fe grande en el poder del evangelio para cambiar a los hombres y transformar el mundo. O sea, para nosotros salir a evangelizar, nosotros tenemos que creer que el evangelio puede cambiar nuestro país. O sea, que usted crea que donde quiera que usted se mueva, lo que usted está haciendo, lo está haciendo para que el país cambie. Para quitarle las almas al diablo. Para que la gente no vaya al infierno, sino que se prepare para ir a la patria celestial. Entonces, cuando usted crea eso de verdad, donde quiera que usted se mueve y ve a una persona que no tiene a Cristo, la mayor preocupación suya es que esa gente conozca el mensaje de salvación. Gloria al Señor. Esa debe ser la mayor preocupación. En sexto lugar, mis hermanos, dice el doctor Lanzo que también ellos tomaron en serio la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Dice la palabra. Entonces, esos primeros hermanos metodistas, ellos tomaron en serio esa enseñanza del Señor. Y nosotros tenemos que tomar en serio eso, mis hermanos y hermanas. Tenemos, a veces, nosotros nos adecuamos tanto al gozo que tenemos y a reunirnos con los hermanos que se nos olvida que hay que salvar la almas. O sea, a veces, miren lo gozoso que estamos aquí hoy nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos que gozarnos en el Señor. Pero también nosotros tenemos que saber, cuando salgamos de aquí, hay muchas almas que necesitan este gozo también. Y nosotros tenemos que orar por esas almas que necesitan un nuevo cambio en su vida, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Número 7. Este camino demandó una consagración completa. O sea, si nosotros, mis hermanos, vamos a cumplir con el plan de Dios, nosotros no podemos estar a media con el Señor. ¿Usted está o no está? O sea, esto no es un asunto a media, esto es un asunto que debemos de estar en lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Su mensaje y su método se adaptaron bien a la frontera, o sea, contextualizaron el mensaje. A veces, mis hermanos, todavía hay muchas personas que creen que para usted servir a Dios, usted tiene que vestir como vestían los cristianos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, ellos hay iglesias que usted ve que solamente visten ropa de un solo color. Dice porque si se ponen dos colores, eso es pecado. Hay iglesias que no usan jean, dice porque usar jean eso es, sí, iglesia evangélica. Eso es pecado. O sea que mis hermanos, a veces confundimos la salvación con patrones culturales que no tienen que ver nada con nuestra salvación. La iglesia metodista del Libro tuvo éxito porque pudieron contextualizar el mensaje donde quiera que llegaron. O sea, lo contextualizaron, no fueron a llevar el evangelio y otra cultura, sino fueron a llevar el evangelio contextualizado en la cultura donde la gente estaba. Ahora, eso quiere decir que si en la cultura hay algo malo que no está acorde con la palabra de Dios, eso hay que cambiarlo. Pero ¿quién es que lo cambia? Jesucristo.
a través de la transformación que hace en el corazón de la gente para honra y gloria de su nombre. Número 9. La junta misionera podía nombrar a los obreros para los lugares más oportunos y de mayor necesidad, contribuyendo en algo al sostén de ellos. O sea que había una junta misionera activa, preocupada y ubicando los lugares donde había más necesidad para plantar nuevas iglesias y enviar obreros ahí a llevar el evangelio. Y número 10, su énfasis supremo era en la oración y el poder del Espíritu Santo. O sea, la iglesia metodista libre, cuando nació, era una iglesia de oración y que creía en el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, no era una iglesia muerta, ni una iglesia apagada, era una iglesia viva. Entonces nosotros tenemos que avivarnos en el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es que transforma nuestras vidas para honra y gloria de su nombre. Entonces, mis hermanos, miren, cómo Jesús se dio cuenta de la necesidad que había en su tiempo. Mateo 9, 35 a 38, oigan lo que dice. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. O sea, miren, en cada pueblo y aldea había una sinagoga donde se le daba la oportunidad a los que querían compartir algo de la palabra, hacerlo. Y Jesús aprovechó esas oportunidades para anunciar la buena nueva del reino de Dios. En todos los pueblos que Jesús llegaba, que había una sinagoga, dice la Biblia que él iba ¿a dónde? A la sinagoga. Y en esa sinagoga, todo el que tenía algo que quería compartir, le daban la oportunidad. Y Jesús siempre aprovechaba esa oportunidad para compartir la buena nueva de salvación. O sea que nosotros tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. O sea, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos hoy para anunciar las buenas nuevas, mis hermanos y hermanas? Bueno, tenemos los grupos de células, las redes sociales, en los grupos con los cuales interactuamos en nuestro diario vivir, o las personas con las cuales interactuamos, las relaciones interpersonales y muchas otras oportunidades más que Dios nos da. Lo que tenemos que siempre estar preparados y estar siempre dispuestos a cada oportunidad que Dios nos da, a cada uno de nosotros anunciar la buena nueva de salvación. Así como Jesús lo hacía, nosotros tenemos que hacerlo. Ahora miren, este verso que terminamos de leer, ¿cómo estaban las multitudes? Dice la Biblia que estaban agobiadas y desamparadas. Jesús en Mateo 11, 28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero también dice que estaban como ovejas sin pastor. Ahora, la pregunta, mis hermanos, es: ¿cómo están la gente en el día de hoy? Usted no ve mucha gente que están agobiada, que no saben lo que, no tienen idea de lo que deben de hacer para salir de la situación en la cual están. Si usted no lo sabe, ¿sabe por qué usted no lo sabe? Porque usted no ha salido a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Si usted sale a hablar con la gente y usted escucha a la gente, usted se va a dar cuenta que la gente está llena de muchos problemas, que la gente está confundida, que la gente está bregando con situaciones que no sabe qué hacer para salir de eso. Están como ovejas sin pastor. Entonces, nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, estamos llamados a ser los pastores y la pastora, que le llevemos el mensaje de salvación a todas esas personas que están desamparadas y están agobiadas y que se sienten solos en este mundo. Usted y yo, Dios nos ha llamado para eso, mis hermanos y hermanas. Y por eso es que tenemos una meta este año, que en estos primeros 6 meses cada uno nos ganemos un alma para Cristo. Yo no sé cuántos están orando por eso.
Pero si usted se lo propone y se pone a eso, usted se gana un alma. Si usted se lo propone. Y después en el segundo semestre nos ganamos otra alma más. Nosotros tenemos que hacer una guerra al diablo. La guerra se le hace al diablo quitándole las almas. Es así que se le hace la guerra, quitándole las almas y trayéndolo a los pies de Cristo, salvando vida para honra y gloria de su nombre. Entonces, mis hermanos, en esta mañana nosotros tenemos que salir de aquí con un compromiso personal delante de Dios. La salvación de las almas no es un asunto que yo lo voy a hacer porque la iglesia dice que hay que salir a evangelizar. Es un asunto que yo lo voy a hacer porque es una necesidad que Dios pone en mi corazón, que yo tengo que compartirlo con los demás. Que independientemente de que la iglesia me diga que yo tengo que evangelizar o que no tengo que evangelizar, yo tengo que hacerlo en el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que si usted quiere cosechar, tiene que hacer ¿qué? Usted tiene que sembrar. El que no siembra, no cosecha. Si nosotros queremos tener una cosecha aquí, tenemos que comenzar a sembrar. Desde ahora. Sembrar en el nombre del Señor. Y si usted siembra, no se preocupe que la gente no se salve, que la cosecha viene en el tiempo de Dios. Pero hay que sembrar. Hay que sembrar. Gloria al Señor. Entonces, así como estaban la gente en el tiempo de Jesús, agobiada y desamparada, como ovejas sin pastor, así está el mundo en el día de hoy. Y usted y yo podemos ser entes de cambio para la humanidad. Ahora, ¿cuál era la principal necesidad en ese momento? ¿Qué dijo Jesús? La mies es mucha y son pocos que. La mies es, hoy en día, mis hermanos, la mies es mucha también. Y hay pocos obreros para ir a recoger la cosecha. O sea, nosotros en este momento no tenemos que orar por las almas que se pierden. ¿Sabe por qué tenemos que orar? Por obreros para ir a recoger la cosecha. Hay gente que quiere venir a Cristo, pero el diablo lo tiene atado. Y hasta que no vaya un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo de Dios y ore y reprenda y traiga liberación, esa persona no puede venir a los pies de Cristo Jesús. La gente está atado, mi hermano. La gente necesita un cambio, pero no sabe cómo hacerlo porque el diablo lo tiene atado. Esas cadenas son rotas por el Espíritu Santo de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede romper las cadenas. Por eso hemos comenzado estos primeros 21 días del año orando y ayunando al Señor. Porque las cadenas se rompen con ayuno y oración. Y no quiere decir que nos vamos a seguir orando y ayunando. Hay que seguir en ayuno y oración. Pero estos primeros 21 días lo hemos entregado al Señor en ayuno y oración, mis hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? Orar por obreros para recoger la cosecha. Y en esta mañana Dios le está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Usted es parte de los obreros que Dios ha levantado para recoger la cosecha en este tiempo. Usted tiene que orar, usted tiene que decir, Señor, yo quiero ver a alguien sentado al lado mío que yo me lo gané para ti. Que esté adorando aquí conmigo al Señor. Que yo vea que ese es mi hijo en la fe. Que después se gane otro y sea mi nieto y mi tataranieto. Y que usted vea su generación espiritual creciendo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué hizo Jesús, mis hermanos? Después que él hizo el diagnóstico. Dice, empoderó a sus discípulos y lo envió. Mateo 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso fue lo que la hermana Luisa hizo ahorita aquí con Oneida. Porque esa autoridad nos la dio el Señor. Esa autoridad nos la dio el Señor. Lo que pasa es que nosotros no la usamos. Hay que usar esa autoridad que Dios nos dio a nosotros, mis hermanos y hermanas. Esa autoridad Dios nos la dio para expulsar los espíritus malignos. Sanar toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y le encomendó un objetivo específico. En Mateo 16 dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y en esta parte, mis hermanos, es muy importante. El mensaje que debían de predicar es donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Gloria al Señor. Yo quiero decirle, mis hermanos, que hay muchos grupos a los cuales
debemos de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchos grupos y a veces hay personas que Dios lo insta para que le prediquen a los presos. Otro Dios lo insta para que vayan a los hospitales. Otro para que ministren a madres solteras. Otro para que le ministren a los jóvenes y a los jovencitos que están en la calle. O sea, hay diferentes necesidades. Y Dios en cada uno de nosotros va poniendo una carga sobre qué grupo o qué tipo de persona usted siente como una carga que usted debería de ministrarle. Usted lo que tiene que orar para que el Espíritu Santo sea quien ponga en usted cuál es el trabajo que usted tiene que hacer para traer la gente a los pies de Cristo Jesús. Eso es en oración, mis hermanos, que podemos, dice, deben ministrar a la necesidad de la gente. Y Jesús dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, dice la palabra del Señor. Así que mis hermanos y hermanas, en esta mañana damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Y damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Y porque Él está con nosotros para guiarnos y fortalecernos en este tiempo. Así que yo quiero decirles, mis hermanos, que el llamado está hecho. El llamado está hecho. Y nosotros queremos una iglesia. Queremos una iglesia que volvamos a nuestras raíces. Que volvamos a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en este tiempo. Gloria al Señor. Nosotros vamos a orar en esta hora a nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios ponga un sentir evangelístico en cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos vencer todo temor, podamos vencer todas las ataduras, podamos vencer todas las cosas que nos tengan atados y que nosotros podamos volvernos una iglesia evangelizadora.